Hermanos, estamos involucrados en un estudio en la epístola de Pablo a Tito y regresamos al estudio que ya comenzamos hace algunas semanas, donde el apóstol nos está instruyendo en cuanto a las características de una iglesia sana. El tono general de la epístola de Tito, como ya mencionamos, es de carácter evangelístico, una iglesia que tiene impacto evangelístico, una congregación que tiene un testimonio eficaz en el mundo, es una iglesia compuesta de personas que se conducen en una forma piadosa. Ese es el énfasis principal de la epístola. Piadosos como individuos y piadosos también como cuerpo, como congregación. Ustedes recordarán, esta instrucción fue dada a Tito con 3 propósitos fundamentales. Uno, en el versículo 5 nos dice Pablo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La primera razón por la cual debemos ser piadosos en nuestra conducta personal y congregacional es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el versículo 8, para que el adversario no tenga malo que decir, tenga algo malo que decir de vosotros, en otras palabras, para que nadie nos critique con justificación. Y en la parte final o el propósito final en el versículo 10 es para que en todo adornen la doctrina de Dios. Dios desea que el testimonio de la iglesia justamente sea ese adorno que haga del evangelismo, que haga del testimonio de la iglesia algo atractivo. El versículo 11 nos dice, porque la gracia de Dios, estamos en el capítulo 2, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Hablando de la manifestación del Señor Jesús, por supuesto. Y si la gracia de Dios va a alcanzar a los hombres, es imprescindible entonces que la iglesia viva en santidad. Para eso nos dejó el Señor sobre esta tierra, para que seamos testigos de su salvación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito por el cual estamos sobre esta tierra. No hay otro fundamental. ¿Cómo llevamos a cabo esa tarea? Por medio de la proclamación del Evangelio, por supuesto, respaldado por una vida piadosa. Demostrando con nuestras vidas el hecho de que Jesús nos transformó, el hecho de que Dios nos cambió. Si estamos tratando de vender un producto y estamos tratando de decirle a la gente, este producto vale la pena comprarlo, tenemos que demostrar que ese producto sirve. Y es el punto. No es que estamos tratando de vender un producto, simplemente estamos tratando de hacer del Evangelio algo de impacto, atractivo, y la forma de hacerlo es viviendo una vida piadosa, una vida transformada. Pablo en este capítulo 2, versículo 12 también nos dice y enfatiza este aspecto de la vida piadosa, enseñándonos, dice la gracia de Dios, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y aquí, esa es la forma de comportarse en este mundo, en una forma justa, en una forma sobria y en una forma piadosa. El capítulo 2, versículo 14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando del Señor Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso ¿de qué? De buenas obras. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en un individuo, en una iglesia, ese individuo y esa iglesia va a manifestar buenas obras. Ese es el punto. Capítulo 3 de esta misma epístola, el versículo 8, nos dice Pablo lo siguiente, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. La iglesia testifica de la gracia de Dios por medio de una vida caracterizada de buenas obras. Y tenemos que aclarar, ¿no es cierto? Las buenas obras jamás nos salvan. La Biblia es clara, el Nuevo Testamento es claro en esto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie va a ser justificado delante de Dios por medio de sus obras. Eso es claro en la Escritura. Sin embargo, las buenas obras son la manifestación de que hemos sido transformados. No hay vuelta que darle. Solo por la fe en la obra de el Señor Jesucristo somos salvos, pero por las buenas obras, o mejor dicho, las buenas obras dan evidencia de que ya somos salvos. Y estas, según el apóstol Pablo, se convierten en el testimonio real y vivo de la gracia de Dios. Entonces, cuando vivimos en santidad, honramos la palabra de Dios, callamos a los críticos y demostramos que Dios es un Dios que salva y transforma. Esto hace que el Evangelio sea poderosamente eficaz. Entonces, el punto de esta epístola es que la manera en que vivimos en la iglesia tiene definitivamente implicaciones evangelísticas. El capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 2 comienza Pablo diciéndole a Timoteo que es importante enseñar la doctrina sana, pero tú habla lo que está de acuerdo con la doctrina sana. Por supuesto, una vida sana, una vida piadosa siempre está acompañada, o mejor dicho, fundamentada en una doctrina sana. Una conducta sana como cristiano refleja una teología sana. Es muy importante esta relación. Sobre este cimiento doctrinal, entonces, cada individuo en la congregación debe comportarse en una manera apropiada. Doctrina sana manifiesta o da como resultado una conducta sana. Entonces, Pablo ahora se dirige a la iglesia. Han sido fundamentados en la doctrina, se han establecido líderes, ancianos en esa iglesia que tienen una doctrina sana, están enseñando la doctrina sana, ahora deben comportarse sanamente. Y el capítulo 2 entonces es una exposición de cómo esa conducta se debe manifestar en los diferentes grupos de la iglesia. Vimos ya el grupo de los ancianos, no de los ancianos líderes, sino de los ancianos de edad. Dijimos, los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia, dice Pablo. Ya hablamos de eso. Las ancianas, las mujeres de edad, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras o esclavas del vino, maestras del bien. Y ahora llegamos a la categoría de mujeres jóvenes, en el versículo 5. Versículo 5 del capítulo 2 dice que estas mujeres jóvenes deben ser enseñadas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y como dijimos en la última ocasión que tuvimos oportunidad de estar juntos y que hablamos de este pasaje, en nuestra cultura occidental, nuestra cultura en la cual vivimos hoy, a las mujeres jóvenes se les enseña a que amen a quien quieran, cuando quieran, a encargar a sus hijos al cuidado de otros, a no preocuparse en ser prudentes o castas. Se les anima a dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos sensuales, que se preocupen en ellas mismas primero que compitan con los hombres en todo, que abandonen la idea de ser amas de casa y cueste lo que cueste, por favor, que no se sujete a su marido. Algunos estarán pensando, qué exagerado. ¿Saben qué? Hice una pequeña tarea la semana pasada, cuando estaba esperando en la fila para pagar por los víveres que había comprado en el mercado, me puse a leer los títulos de todos los artículos de las revistas dedicadas a mujeres. Y si usted quiere evidenciar lo que acabo de decir, lea simplemente esos títulos. No se ponga a leer todo el artículo porque la verdad que no vale la pena. Pero el punto es que todo lo que acá decimos está evidenciado aún en las revistas que se dirigen a mujeres, particularmente mujeres jóvenes. La instrucción que aquí encontramos, sin embargo, en este capítulo es totalmente opuesto a lo que vemos que la sociedad está tratando de empujar
y promover entre las mujeres jóvenes. Este es el diseño de Dios para las mujeres y es el diseño que cumplirá con el propósito para el cual fueron creadas. Pero por supuesto, estamos tan acostumbrados a lo que experimentamos, vivimos, observamos, leemos, que a veces la palabra de Dios nos golpea de una manera poquito fuerte, y es justamente el contraste que aquí notamos. Cuando la actitud contemporánea sobre la mujer entra, o mejor dicho, penetra en la iglesia, lo que resulta es que la palabra de Dios es blasfemada. ¿Saben por qué? Porque cualquier persona fuera de la iglesia puede leer estos versículos, por ejemplo, el versículo 5 que acabamos de leer, describiendo a las mujeres jóvenes según la Biblia, y la gente entiende lo que ahí dice. Y por supuesto es en contraste a lo que la sociedad promueve, y si la sociedad o el incrédulo no ve que los cristianos obedecen lo que Dios dice, ellos dicen, bueno, ven, no hay diferencia. Los cristianos van a la iglesia, escuchan sermones, leen su Biblia, pero no la creen. Entonces, ¿de qué vale? Viva la pepa, ¿no? Eso es justamente blasfemar la palabra de Dios, porque estamos dando municiones al enemigo para que nos critican y digan, si ustedes son igual que el resto. ¿Qué diferencia hay? Eso se constituye en una blasfemia a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié en esto. Entonces vemos que lo que está en juego aquí es ni más ni menos que la palabra de Dios, el honor de la Escritura y la gloria de Dios. Imagínense, nada más, solamente eso. Eso está en juego. Francamente existen dos opciones ante cualquier mandamiento de Dios: la obediencia a ese mandamiento que acarrea la bendición de Dios y la exaltación de su nombre, la exaltación de su palabra, o la desobediencia al mismo, lo cual acarrea, según este pasaje, blasfemia, risa, crítica, burla a la palabra de Dios, deshonra a su nombre. Jesús lo expresó de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo digo otra vez. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La implicación obvia es que si no le amamos, lo vamos a evidenciar, ¿cómo? No guardando sus mandamientos. En Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Ese es el tremendo problema de muchos creyentes que llaman Señor, 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 y después en su conducta práctica no hacen lo que Él manda. Ven, no tiene sentido, es ridículo, es hipocresía absoluta llamarle al Señor, Señor, decir que Él es el Kurios, el Señor de mi vida, y no someterme a lo que Él dice. Ese es ridículo. Y hacemos lo mismo que los escribas y los fariseos hacían según el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo. No hagáis como ellos hacen porque dicen y no hacen. Era el problema de los líderes religiosos de Israel. Decían, pero no hacían. Y a veces los creyentes se distinguen por esa terrible hipocresía de llamar al Señor, Señor, y sin embargo no hacer lo que Él dice. Todos de vez en cuando nos deslizamos en ese tipo de conducta, en alguna área de nuestra vida. Por supuesto, si alguien tiene ese patrón de vida, en toda su vida, por más que le diga Señor, Señor, no pertenece a Cristo. Pero acá Pablo está hablando a creyentes, a la iglesia de Dios. Y en estos versículos del capítulo 2 de Tito tenemos algunos mandamientos del Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos ha dado a través de la pluma del apóstol. Y por supuesto Dios espera que estos mandamientos sean ¿qué? Obedecidos, no simplemente escuchados. En particular hoy queremos reflexionar en los mandamientos a las mujeres jóvenes. Por supuesto las mujeres jóvenes necesitan saber lo que Dios dice en cuanto a sus funciones
y responsabilidades como mujeres de Dios. Es interesante notar que la instrucción primordial de las mujeres jóvenes es la responsabilidad de ¿quién, según este pasaje? De las mujeres de edad, las mujeres más ancianas. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean maestras del bien. Y el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Por supuesto, la palabra enseñar no se refiere a una enseñanza formal donde le damos un púlpito o algo donde poner sus notas y esta mujer anciana va a dar su plática a las jóvenes de cómo comportarse. A eso no se refiere. La palabra enseñar, sofronizo, tiene la idea de entrenar a las mujeres en cuanto al dominio propio, a ser controladas, a ser prudentes, sobrias en mente. La idea es de ser sobria, equilibrada, estable, prudente. En el versículo 12, una forma de esta palabra se traduce sobria. En 1 Timoteo 3:2 se traduce prudente, por ejemplo. 1 Timoteo 2:9 se traduce modestia. Esa es la idea, ser modesta, prudente, sobria, controlada. Estos son los objetivos entonces de la enseñanza a mujeres cristianas. Las mujeres mayores de la congregación son llamadas a entrenar a generaciones de mujeres jóvenes para que sean disciplinadas, prudentes, sabias, discretas, con dominio propio. Y esto es un tremendo desafío a la luz de lo que estamos experimentando y viviendo, ¿no es cierto? Hoy. Tienen que solamente caminar por el mall y ver las mujeres jóvenes que por ahí caminan y ver si absolutamente no es lo opuesto a lo que acá se describe. No son castas, no son prudentes, no son sabias, son imprudentes, son todo lo opuesto a lo que aquí se enseña. Y la tarea de las mujeres ancianas entonces es enseñar a estas jóvenes a vivir una vida prudente, una vida controlada, una vida discreta. Por supuesto, en base a su testimonio personal y en base a la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son las mujeres jóvenes? Cuando oímos la palabra mujer joven, tal vez tenemos inmediatamente una imagen que viene a la mente, pero ¿qué joven es tan joven? Para algunos de ustedes la respuesta a esta pregunta va a ser una sorpresa muy agradable. ¿Por qué digo esto? Porque en un sentido general la palabra joven que acá se usa, se aplicaba a una persona, a una dama, que todavía tenía la capacidad de tener hijos y criarlos. Entonces estamos hablando de un espectro bastante amplio. Jovencitas, por supuesto, hasta mujeres entre 45 y los 60 años. Imagínense. En otras palabras, mujeres que todavía podían tener hijos, aún en la primera mitad de sus años 40, y tenían que criar a sus hijos. Esas personas todavía se consideran jóvenes. Entonces, claro, algunas de ustedes ya se sienten más cómodas y alentadas por la exhortación. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque ese era el uso del término y además tenemos evidencias en 1 Timoteo, por ejemplo, cuando Pablo dice que las viudas que deberían ser incluidas en una lista especial de viudas que eran las servidoras de la iglesia, eran viudas que no podían ser menor de ¿qué? De 60 años. Fíjense en 1 Timoteo 5:9, Pablo dice lo siguiente a estas viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. No menor de 60 años. En el versículo 10, que tenga buen testimonio, de buenas obras, si ha criado a hijos, ¿ven? Ya pasó la época de tenerlos y pasó la época de criarlos. Y por supuesto la implicación es que los ha criado en la obediencia y en los caminos del Señor. No simplemente que ha tenido hijos, esa no es la idea. Cualquier persona, mujer puede tener hijos, la cosa es criarlos en los caminos del Señor, eso es muy distinto. Pero aquí habla de mujeres jóvenes que podían llegar hasta la segunda mitad de los 50 años. Entonces, si usted entra en esa categoría, esto también va dirigido a usted.
Solo viudas de 60 años para arriba podían ser incluidas en esta lista especial de mujeres ancianas. A esta edad se daba por sentado entonces que ya no iban a tener más hijos, que ya no tenían la necesidad de casarse, física de casarse, y entonces estas mujeres tenían ahora la responsabilidad y la capacidad de dedicarse el resto de sus años en la iglesia para instruir a mujeres jóvenes. ¿Ven? El ministerio nunca se acaba, acá no hay retiro, no hay jubilación. En las filas del Señor no hay jubilación. Trabajamos para el Señor hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Nadie se jubila aquí. Observen los requisitos de este grupo selecto de mujeres servidoras. Era esposa de un solo marido. Quiere decir que se había dedicado a un solo esposo. En otras palabras, no quiere decir que esta mujer posiblemente no había tenido más de un esposo. Algunas viudas quedaban viudas jóvenes y por supuesto se iban a casar de nuevo. El capítulo 5, versículo 14, Pablo dice, quiero que las viudas jóvenes se casen. En otras palabras, tenían que casarse. Esa era la expectativa del apóstol. El punto no es si se habían casado más de una vez, sino que eran conocidas como mujeres entregadas al hombre que era su marido y eran fieles a su esposo. A eso se refiere. Que tengan buen testimonio de buenas obras, dice el versículo 10. Entregadas a hacer el bien, han mostrado hospitalidad, han lavado los pies de los santos. Recuerden que esa era una costumbre muy común en esos días. En el correr del camino polvoriento venían, visitaban y claro, usaban sandalias y tenían que ser refrescados y eso es una práctica que era común en esos días. Han socorrido a los afligidos, han criado hijos, otra vez hijos piadosos. En otras palabras, estas eran mujeres que se habían dedicado a toda buena obra. Mujeres ancianas. Ahora, este tipo de mujer es la que debe ser maestra en la iglesia a mujeres jóvenes. ¿Qué es lo que va a enseñar? Bueno, el versículo 14 de 1 Timoteo 5 dice, quiero que las viudas se casen, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En otras palabras, estas viudas tenían que casarse, tenían que tener hijos y en eso tenían que ser instruidas. Y es el mismo tipo de instrucción, ahora sí, volviendo a Tito, que tenemos en Tito capítulo 2, versículo 4. La instrucción es que las jóvenes amen a sus maridos y amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas, etc. Esa es la misma instrucción. Ahora quisiera ver los componentes particulares de esta instrucción en los minutos que nos quedan. Este es el entrenamiento. El primer punto que Pablo dice, que amen a sus maridos. Estamos acostumbrados por lo general a que maridos, amad a vuestras mujeres. Pero qué interesante que aquí se da, la instrucción es también para el otro lado, ¿no? Dice, mujeres, amen a sus maridos. La palabra es una, en griego es filantros. O sea, amantes de sus esposos. A eso se refiere. Amantes en el sentido de amar, no de ser amantes en el término secular de la forma en que se usa, sino amadoras de sus esposos. Esta es la misma idea de 1 Timoteo 5, una mujer totalmente dedicada a ese esposo que el Señor le ha dado. Alguna mujer puede pensar, pero usted no conoce a mi marido, Tolopilo. Yo no lo puedo amar. Tal vez en un tiempo lo amaba, pero las que me hizo a través de los años. Y francamente no lo puedo amar. Bueno, ¿saben qué? Eso es contrario a lo que acabamos de decir hace un rato. Eso es ser desobediente a lo que Dios dice. Desobedecer a lo que Dios nos dice es su mandamiento. Y recordemos el impacto de la desobediencia. Con la desobediencia blasfemamos. Con la obediencia exaltamos la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, ¿qué quiere decir esto de amar? Hay que definirlo un poquito. No quiere decir que uno suspira cada vez que el galán entra en el cuarto. ¡Ay!
y se derrite la mujer. No, a eso no se refiere. No está diciendo Pablo, mujeres, enamórense de sus esposos. Todos sabemos que, en otras palabras, que esa época del enamoramiento pasa, se esfuma en una semana. O sea, ese sentimiento inicial de que suenan campanas y que nos sentimos como en las nubes y que nos hace así la esposa con las pestañas y ya nos caemos de paz. No, eso se va. Y lo opuesto sucede también. Una mujer enamorada y tiene todo este... No, de eso no habla el apóstol. No nos dice de estar enamorada. Va mucho más allá. Habla de una entrega. Una mujer dedicada a su marido. Venga lo que venga. Un desarrollo de una amistad íntima y profunda. No está hablando de emociones, sino de compromiso. Ese es el punto. Es un compromiso con Dios y es un compromiso con aquel que es mi esposo. Es un amor que piensa en buscar el bien de ese individuo, no el bien mío. Recuerden ustedes que Pablo le dice a los filipenses, el versículo 3 del capítulo 2, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese es el amor de compromiso. Es el amor que va por encima de, más allá de cómo me siento en el momento. Y continúa y persevera uno en esa dedicación. Este tipo de entrega obviamente demanda disciplina, demanda humildad, demanda sacrificio. Es lo opuesto de ser egoísta, de pensar en uno mismo. Y nuestra tendencia, definitivamente, cada uno de nosotros lo sabemos, es ser egoístas. Pensar en uno primero antes que otro. Por eso la exhortación, pensad en otros antes que en sí mismo. Es una exhortación de Dios, es un mandamiento de Dios. Y los esposos que se aman realmente, tanto marido como esposa, son personas que han aprendido a despojarse de esa actitud, de buscar primero lo que yo quiero. Y por amor a Cristo y al cónyuge, aman, en otras palabras, dan, toleran, oran por el otro, se entregan, se callan. Esto es difícil, ¿no es cierto? Callarnos cuando podríamos... Ok, me dio el toque, espérate que venga. Vas a ver. Te escucho, pero... espera que yo le entre también. En otras palabras, callarse en lugar de agredir. Y a mí me cuesta, a usted le cuesta, a mí me cuesta. Si alguien me salpica y me siento agredido, la reacción es... Solamente abrí una indijita, vas a ver cómo... Bueno, de eso habla Pablo. No agredir, sufrir, ser sufrido. Nunca perder la esperanza. Ustedes recuerdan la definición del amor, 1 Corintios 13. Cree, todo lo espera. En otras palabras, buscar el bien del otro. Eso es amar al marido. Por supuesto, ese es el amor que Dios demanda del esposo para con la esposa también. Pero en este caso, mujeres jóvenes, dice Pablo, sean enseñadas a amar a vuestros maridos. Difícil, ¿no? Y después dice que sean amantes de sus hijos también. Filotecnos, es una sola palabra. Que amen a sus hijos, o sean amantes, amadores de sus hijos. Esa es la vocación más alta de una mujer, criar hijos piadosos. Amar a los hijos de tal manera que crezcan piadosamente, porque el propósito de amar a los hijos es levantar una generación de personas piadosas. Francamente, esa es la forma de evangelizar en la familia. De generación a generación a generación. En el hogar y a través del hogar. Ese es el llamado, la vocación fundamental, en este caso, de la mamá. Es de los padres, pero aquí Pablo dice, mujeres, amad a vuestros hijos, criadlos como hijos piadosos. Y por supuesto es la contribución más grande que una mamá puede hacer a la iglesia y puede hacer a la sociedad. Estoy leyendo un libro que se llama Santos
mundanos, traducido literalmente, santos del mundo, hablando de los puritanos del siglo XVI. Qué tremendo libro. Y qué tremenda conciencia y compromiso tenían estos individuos con levantar una generación de hijos piadosos. Tremendo. Increíble. Fuera de serie. Es algo que hoy no vemos. Hay excepciones, por supuesto. Pero como iglesia, que se dedicaran de esa manera a levantar una generación de hijos piadosos. Por supuesto, a esto se refiere Pablo en 1 Timoteo 2:15. Ustedes recuerdan que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y algunos han tomado esto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos vamos a salvar espiritualmente engendrando hijos? No, por supuesto que no. La Biblia es clara, el Nuevo Testamento es claro en indicarnos que la forma de salvarse no es por engendrando hijos, sino es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la forma de ser salvo, es por medio de la fe en la obra redentora sustitutiva de nuestro Señor Jesús. Él murió por nuestros pecados, los llevó en la cruz y en retorno Él nos da su justicia cuando ponemos nuestra fe en Él. Esa es la forma de ser salva. Pero no habla de salvación espiritual cuando Pablo dice se salvarán engendrando hijos. La palabra salvará quiere decir preservar o ser rescatada de algo. ¿Rescatada de qué? Bueno, del estigma. ¿Cuál estigma? ¿Cuál estigma, Tolomilo? Del estigma que la mujer recibió allá en el jardín del Edén. A partir de Eva en adelante, toda mujer da a luz hijos y una generación de hombres que nacen muertos en delitos y pecados. Lo que está tratando de decir Pablo ahora es quitar el estigma, ahora criando hijos piadosos, dando a luz hijos piadosos. En otras palabras, dando a luz un hijo y criándolo en la disciplina del Señor, se corta aquella estigma que la mujer recibió en el jardín del Edén. Desde Eva para adelante, todas las mujeres han criado una generación de hijos, a menos que Dios intervenga, de hijos perversos. En el sentido de que nacemos, como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, nacemos muertos en delitos y pecados. Y la mujer dice, será rescatada de este estigma, criando hijos piadosos. Capítulo 5 de 1 Timoteo 10 dice, las viudas que se colocan en esta lista deben ser justamente mujeres que han criado hijos piadosos. Habiendo dicho esto, tenemos que aclarar lo siguiente. No toda mujer va a tener hijos. Dios ha determinado que algunas mujeres van a ser la excepción y no van a tener hijos. No fueron llamadas a tener hijos, fueron llamadas a ser solteras en algunos casos y no casadas. Y por supuesto no pueden tener hijos. Pero en general, la regla general de la Biblia es que las mujeres se casen y que tengan hijos. Criando una generación de individuos que obedezcan a Dios, que amen a Dios. Miren, no hay mayor satisfacción como padre, como madre, que nuestros hijos amen a Cristo y le sirvan. No hay mayor satisfacción. Miren, si perdemos todo lo que hacemos, si perdemos nuestros trabajos, si perdemos nuestra salud, si el Señor nos llama, lo que realmente vale en esta vida es haber criado una generación de individuos piadosos, que amen a Cristo, que se casen con hombres y mujeres piadosas y que levanten otra generación de seres creyentes piadosos. Eso es lo que queremos. Eso es lo que vale. Entonces, a eso se refiere Pablo. Que amen a sus hijos, que críen a sus hijos, que se entreguen a ellos, que sean dedicadas a ese llamado. Bueno, estas mujeres jóvenes también deben ser enseñadas en otra cosa. Ustedes recuerdan, tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de una mujer y su mamá que criaron a un excelente hombre de Dios. ¿Se acuerdan quién es? Timoteo. Timoteo fue un muchacho criado en las cosas de Dios. Dice Pablo que desde tu niñez supiste o conociste las Sagradas Escrituras, las cuales te dan sabiduría para salvación, que es por fe en Cristo Jesús. Fue criado por dos mujeres, su mamá Eunice y su abuela Loida. Y ese es el legado más precioso que estas mujeres dejaron. Después de esa mención,
ya no se mencionan en la Escritura, pero se menciona aquel que es el legado de esa crianza, que es Timoteo. Qué extraordinario. Dice Pablo que las mujeres jóvenes deben ser enseñadas en ser prudentes. Aquí encontramos esa raíz, la raíz de la misma palabra que mencioné hace un ratito, sofronizo. Una mujer equilibrada, una mujer que tiene dominio propio, una mujer que tiene control, tiene juicio sano. Deben ser enseñadas a tener eso. ¿Cómo conducirse? Y todo esto lo aprenden de mujeres mayores que modelan eso con su conducta y también por medio de preceptos. Ustedes ven lo importante entonces que es enseñar a estas mujeres jóvenes a ser piadosas. Y hay tantas mujeres hoy, la mayoría yo diría que no tienen ni idea de lo que aquí se está hablando. Y se crían así. Estaba hablando con un joven que se crió así en las pandillas y su esposa se crió en las pandillas y él simplemente me decía, mira, ni idea tenemos de lo que es criar hijos, de lo que es una familia, porque nos criamos así en la calle. Los dos, ni idea tenemos. Terrible. Por eso es importante que las mujeres piadosas, ancianas, se encarguen de levantar mujeres piadosas que amen a Dios. Después Pablo dice que estas mujeres deben ser enseñadas a ser castas. La palabra es agnos, que quiere decir moralmente pura, sexualmente fiel a su marido. Qué contraste a lo que se ve y se escucha hoy en el contexto de la sociedad. Uno mira a mujeres jóvenes y aún en su forma de vestir demuestra que no tienen ningún interés ni sensibilidad a ser castas, modestas. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se vistan, dice, con ropa decorosa, con pudor y modestia. Con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, con oro o perlas o vestidos costosos. El punto es no buscar la atención a sí mismas. Y no permitir que alguien las vea con lascivia. Pudor, la palabra pudor es una palabra que quiere decir sonrojarse. En otras palabras, que tengan un sentido de sonroja, un sentido de temor y vergüenza, de que alguien las mire con lujuria. Esa es la idea. Temor, modestia, pudor. Lo contrario es cierto. Usted las ve caminar y no es que tratan de ser modestas, tratan de hacer lo imposible para que las noten y que causar lujuria en la vista de los hombres que las miren. Y Pablo dice, esto es contrario a lo que Dios desea. Entonces deben ser enseñadas en eso. Tristemente eso sucede a veces en la iglesia. Uno viene a la iglesia no esperando ver ciertas cosas y de repente se encuentra con mujeres y jóvenes que se visten de una manera así despampanante, que en lugar de atraer atención al Señor, atraen atención a ellas y causan que uno piense cosas que no debe. Francamente, uno a veces tiene que ponerse orejeras así como el caballo y caminar derecho porque no puede mirar a los costados. Pablo también dice que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa. En un sentido, esta instrucción es la que más choca hoy. Cuidadosas, mejor dicho, de su casa. La mujer moderna cree que el ser ama de casa es totalmente fuera de estilo, anticuado, puritano, quién sabe qué. Y hasta cierto punto una mujer se rebaja al poner atención primordial en las cosas del hogar. La mujer de hoy piensa que su lugar está en la oficina, con un portafolio, en la fábrica, en seguir una carrera, en salir de la casa, etc. Y sus responsabilidades están fuera. Eso es lo que piensa. ¿Qué quiso decir Pablo con cuidadosas de su casa? Es una palabra en griego, es oiko, ergeo, que quiere decir casa, oiko, ergeo, trabajadora. En otras palabras, una que trabaja. Alguien cuya esfera de trabajo es su casa. A eso se refiere. Esto no quiere decir que está en su casa todo el tiempo, y ahí se queda. Porque si vamos al capítulo 31 de Proverbios, notamos que la mujer virtuosa de Proverbios es una que era muy emprendedora, salía de su casa, viajaba, se encargaba de supervisar lo que sucedía ahí, pero viajaba para comprar un terreno, nos dice ahí, compraba las cosas necesarias para los miembros de su familia,
etcétera. El punto es alguien que debe encargarse de los quehaceres de la casa y de los hijos para criarlos. Particularmente está hablando de la época cuando está criando hijos pequeños. Y la crianza de los hijos no es responsabilidad de la escuela, la guardería o alguien más. Es responsabilidad particular, dice Pablo, de las mamás. Cuando los hijos crecen o una mujer no tiene hijos, existe cierta libertad en el uso del tiempo, por supuesto. Pero el cuidado principal de la casa es para que ésta sea el lugar donde una mujer puede demostrar hospitalidad, lavar los pies de los santos, preparar comidas, atender a los que visitaban, etc. Y el desempeño de toda buena obra en varios ministerios también a través de su casa. Y es muy importante tomar decisiones sabias con el tiempo fuera de la casa. Por ejemplo, sabemos que las mujeres que trabajan fuera de la casa y están bajo la supervisión de varones jefes en una oficina, por ejemplo, están expuestas a todo tipo de tentación y abuso que las mujeres que trabajan en casa no experimentan, simplemente. Entonces, dice Pablo que esa es su esfera de trabajo. Ahora, hay ocasiones cuando ciertas mujeres, y nos sucede en nuestra congregación, están obligadas a trabajar fuera de la casa por condiciones particulares. Sus maridos las han abandonado y están divorciadas, tienen hijos pequeños y se ven obligadas a trabajar. Bueno, 1 Timoteo 5, y no tenemos tiempo de hablar específicamente de ese pasaje, pero nos enseña ahí que los varones de la familia mediata de esas mujeres deben encargarse de ellas, ayudarles con las necesidades de su familia. Nos dice que otras mujeres pueden venir y ayudar. Yo recuerdo cuando una de nuestras hermanas tuvo una necesidad muy especial con su hijo, que varias hermanas de nuestra congregación vinieron y le ayudaron durante una época muy especial en su vida para atender, que ella pudiera atender a su hijo. La iglesia debe velar por las mujeres solas que no tienen parientes varones cercanos para que los hijos de esta mujer no se queden sin el cuidado necesario de su mamá. Es importante eso. La esfera primordial de responsabilidad de una mujer joven es su familia, su esposo y sus hijos. Eso es claro en este pasaje. Por eso en nuestra iglesia, aún aquellas mujeres con hijos jóvenes, hijos chiquitos, que trabajan en nuestra iglesia, trabajan solamente durante las horas que los chicos están en la escuela. Y cuando los chicos regresan a su casa, esas mamás regresan a su casa para estar con ellos. Y durante la época de vacación, por supuesto, regresan a sus casas y se dedican a ellos o trabajan en labores que les permitan atender todavía a sus hijos también. El punto es que si tienes tiempo libre y puedes usarlo en alguna empresa o trabajo de tal manera que no afecta ni tenga impacto negativo en tu hogar y contribuye para enriquecer, esto queda entre tú, tu Señor y tu esposo. El punto es que el hogar no se ve afectado, particularmente los hijos, a medida que estos crecen. Lo triste es, sin embargo, que el día de hoy se está enseñando que el ser ama de casa es algo ridículo. Esta Vivian Gornick, que es una de las líderes feministas que mencionamos hace un par de semanas, dice que el ser ama de casa es una profesión ilegítima. Ella dice, es ilegítima. La pregunta es por qué es que estas feministas tienen tanto interés en hablar de esta manera y se oponen a la idea, rabiosamente se oponen a la idea de que las mujeres trabajen en su casa. ¿Saben por qué? No es que les importe mucho a ellas que si usted se queda en la casa o no se queda en la casa. Es que la filosofía feminista, como ya dijimos y vimos la última vez, no es una idea que se originó en un grupo de mujeres desencontradas, rebeldes, sin causa en la sociedad. No, la idea feminista es satánica y de eso hablamos la vez pasada. Y Satanás, quien manipula a estas mujeres, se opone a lo que Dios ha diseñado y busca destruir las normas divinas. Por eso están tan empecinadas en atacar al hogar y atacar lo que Dios dice, esto es la norma. Porque están siendo inspiradas por aquel que odia a Dios. Se opone a la palabra de Dios, es anticristo y por supuesto Satanás desea destruir el testimonio de la iglesia. Lo que hablamos hace un rato. Lo que Satanás busca es desacreditar la Biblia y hacer que la gente se burle de lo que Dios dice. Si él logra eso, logra lo que desea.
Y cada vez que desobedecemos lo que Dios manda es justamente lo que ocurre. Tenemos que ver ese ataque por lo que es un ataque satánico a Dios y su verdad. Bueno, Pablo dice que en el versículo 5 también que estas mujeres deben ser buenas. Deben ser enseñadas a ser buenas. ¿Qué quiere decir buena? Bueno, gentil, tierna, misericordiosa. Y finalmente Pablo dice que estén sujetas a sus maridos. No al marido de otra, sino a sus maridos. No es que estén sujetas a maridos, sino a sus maridos. Una mujer que se expone a un ambiente dominado por hombres, fuera de su esposo, se expone a ciertos problemas y tentaciones particulares. Y por supuesto la mujer necesita la protección de su esposo y de su hogar, y es algo que Dios ha puesto ahí. Eva fue hecha ayuda idónea a su esposo Adán. ¿Todo esto para qué? ¿Por qué se enfatiza todo esto? Simplemente porque era un chauvinista Pablo y era muy macho y se le ocurrió decir estas cosas en un momento de impetuosidad celosa religiosa. No. Pablo está hablando por el Espíritu Santo y la razón que Pablo dice esto debe ser obedecido es justamente para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Punto final. Punto final. Como ya dijimos, un incrédulo puede leer este texto, escuchar esta enseñanza y si los cristianos no obedecen, concluir, bueno, los cristianos no toman en serio la Biblia, todo lo que se predica es un chiste digno de una buena risa, pero nada más. Ser cristiano no es muy distinto entonces a lo que yo soy.